Bienvenidos a la conferencia Mixnets, protección más allá del cifrado. Presento a la ponente. Diana H. Reynoso es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fundadora de S-Blockchain, iniciativa de educación en blockchain y Web3. Es embajadora y operadora de nodos para NIM y miembro del core team del podcast El Rincón de la Privacidad. Ha impartido conferencias y talleres en eventos clave del sector. Cuenta con certificaciones en blockchain y ciberseguridad que respaldan su experiencia en tecnología blockchain y ciberseguridad. Una vez más, bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las Mixnets y cómo podemos proteger nuestros datos y metadatos con ellas. Para iniciar, quiero hablar sobre la importancia de la privacidad digital. Y es que, como sabemos, la privacidad es un derecho humano que todos tenemos y que nos permite decidir qué es lo que compartimos y con quién. Y actualmente, en este mundo que cada vez todo es más digital, desde nuestra forma de comunicarnos por medio de redes sociales, aplicaciones de mensajería o cuando subimos documentos en la nube, etcétera, ¿realmente sabemos qué es lo que estamos compartiendo y con quién? Y es que Internet no fue diseñado para la privacidad de los usuarios. Fue pensado para garantizar las comunicaciones. Y eso es lo que hace. Pero actualmente los datos son uno de los activos más valiosos. Por ejemplo, las empresas de e-commerce recopilan información sobre sus clientes, desde datos personales, historial de compra, formas de pago, etc. Y en las redes sociales también recopilan datos sobre los usuarios. Podemos decir, bueno, yo tengo un perfil privado y yo decido quién puede verlo y quién no. Y es una buena opción, pero quien sí o sí ve todos nuestros datos y tiene acceso son las mismas empresas. Estas recopilan datos sobre los usuarios, como sus publicaciones, interacciones, preferencias. Y en esta imagen vemos algunos ejemplos, algunas redes sociales y lo que recopilan. Decíamos de, por ejemplo, Facebook. Tiene acceso a nuestro historial de compras, historial de búsqueda, contactos, números de teléfono, nuestro ID y demás. WhatsApp también, número de teléfono, correo electrónico, información de contactos. Telegram solo tiene información a nuestros contactos y hay otras redes sociales más amigables con el usuario, con su privacidad, como Signal, que solo tiene acceso al número de teléfono, y Session, que esta aplicación realmente no almacena ningún dato. Bueno, y a esto, ¿qué son los datos y qué son los metadatos? Los datos es básicamente todo el contenido. Cuando nosotros enviamos algo o ya sea que subimos o descargamos, todo ese contenido son datos. Pueden ser textos, imágenes, videos, audios, fotos, etc. Y los datos, los metadatos, son datos sobre los datos. Es decir, información adicional que nos dice cuándo, dónde, quién creó estos datos. Un ejemplo puede ser que si yo envío una foto en una aplicación de mensajería, como WhatsApp, la foto en sí es el dato. Y los metadatos serían desde qué dispositivo fue tomada la foto, la fecha, la ubicación geográfica, si es que está activada, también la fecha de cuándo fue enviada, cuándo fue recibida y demás. Otros metadatos también sería, por ejemplo, la dirección IP de nuestro dispositivo, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivo es? Etcétera.
Como decíamos, los metadatos dan información mucho más valiosa que los propios datos. Y cada acción en línea deja un rastro. Es decir, se crean patrones de comunicación. Y el cifrado de extremo a extremo ya no es suficiente. En 2013, cuando Edward Snowden dio a conocer sobre el programa de vigilancia masiva que era llevado a cabo por la NSA y la GCHQ, que son agencias de inteligencia de Estados Unidos y de Reino Unido, se dio a conocer que ellos tenían acceso a datos de los usuarios, recolectaban estos datos de Internet y de telecomunicaciones. A partir de esto ya se empezó a poner más atención a la privacidad de los usuarios y el cifrado de extremo a extremo ya no era opcional, sino ya era un estándar en las mensajerías, ¿no? En las aplicaciones de mensajería. El cifrado de extremo a extremo permite que solo el emisor y el receptor puedan leer los mensajes, ¿no? Ver las imágenes, etcétera, lo cual hace la comunicación más segura. Pero solo se cifran los datos, los metadatos siguen a la vista. Entonces, ya vimos este problema que hay. ¿Qué podemos hacer entonces para proteger nuestros datos y metadatos? Las mixnets son una tecnología criptográfica que permite ocultar la relación entre los mensajes enviados y recibidos en una red, haciendo difícil rastrear la comunicación. David Chaum publicó un paper donde introduce esta idea. Esto fue en 1981, pero en esta época no existía la infraestructura adecuada para poder llevarla a cabo, además de que la privacidad no era una prioridad y tampoco era como que algo usual que lo pudieran usar los usuarios comunes, ¿no? Además que no había la tecnología de hoy, ni redes sociales, ni todo lo que utilizamos hoy. Pero él ya tenía esta visión de proteger las comunicaciones. Y los componentes clave de una mixnet, en primer lugar, son los nodos, los mixnodes o nodos de mezcla. Estos son servidores que reciben los mensajes cifrados, se mezclan y se envían. También el cifrado es en capas, donde cada mensaje se cifra en múltiples capas, una por cada nodo en la red. Y el reordenamiento aleatorio, donde los mensajes se procesan en un orden diferente al de llegada para evitar el rastreo. Un caso de uso de una mixnet es la red generadora de ruido de NIM. Podemos ver en esta imagen, tenemos aquí un dispositivo de un usuario. Aquí ya está la mixnet con dos nodos gateways, uno de entrada, uno de salida, y los que están al centro serían los mixnodes, los nodos de mezcla de esta mixnet. Aquí los paquetes de datos se dividen, cifran y mezclan antes de llegar al destino, que sería nuestra aplicación o nuestro sitio web, etc. Algo muy importante de esta mixnet es que además de que se cifran los datos, se ocultan los metadatos, lo que hace que la navegación sea realmente anónima, privada y segura. Esta mixnet tiene estas características. En primer lugar, tiene tráfico de cobertura. ¿Qué quiere decir? Que se agregan paquetes de datos vacíos para así aumentar el anonimato
de los usuarios. Estos paquetes tienen el aspecto como de un paquete de datos real. Así, si hay algún observador externo, no va a distinguir, no va a saber si es un paquete real o no. También se mezcla el tráfico con el de otros usuarios. Así se ocultan los patrones de comunicación a través de la red. Y la ofuscación de tiempo. Así como hay patrones de comunicación, también hay patrones de tiempo, por los cuales se puede detectar que cada cierto tiempo se envían paquetes. Con los retrasos aleatorios que se generan, se impide el seguimiento de los paquetes en función del momento en que llegan y salen de un servidor de mezcla. Como mencionamos anteriormente, los paquetes de datos salen en diferente orden del que entran. Igual, bueno, retomando un poco sobre los patrones de comunicación, simplemente con estos patrones se pueden crear perfiles. Al saber qué sitios web visita, los horarios, la rutina que tiene, incluso inferir relaciones. Por ejemplo, si se envían mensajes de este dispositivo a este otro en ciertos horarios o se envían archivos, se podría inferir que es una relación de trabajo, ¿no? O ver también las rutinas de los usuarios. Durante qué horas está más activo, cuántas horas al día está en línea, etcétera. Todo esto simplemente con los metadatos que generan estos patrones de comunicación. Entonces, bueno, al tener estas características, como la mezcla de tráfico, ya no se pueden detectar estos patrones. Además, tiene estas características. Los nodos o los mixed nodes son operados por operadores independientes distribuidos en todo el mundo. Esto hace que sea descentralizado porque no son operados por la empresa. Entonces, esto también evita que tengan acceso al historial, registros y demás. Utiliza la tecnología también de Zero Knowledge Proofs. Esta tecnología hace que se pueda comprobar algo sin necesidad de revelar datos sensibles. En el caso de la NIM-VPN, que utiliza esta Mixnet, se genera una credencial ZK-NIM, que es una serie de 24 palabras, la cual da acceso al servicio. No es necesario dar datos personales, ni siquiera el correo electrónico. También, por medio de esta tecnología, hace que los pagos no sean vinculables. Es decir, que no se pueda vincular el método de pago con el historial que tiene ni con los datos. Tenemos aquí un ejemplo de la diferencia con una VPN tradicional, por ejemplo. Tenemos una VPN tradicional donde pasan los paquetes de datos con el servidor, que también es una buena opción, ¿no? Si queremos navegar de forma privada, porque oculta nuestra dirección IP y demás, pero podemos poner aún más privacidad con esta Mixnet. La NIM-VPN tiene dos modos. El modo rápido, que es de 2 saltos o de 2 nodos, que utiliza el protocolo WireGuard. Entonces pasa por estos 2 nodos. Y en el último video que vemos, ya se utiliza la Mixnet, que sería el modo anónimo.
donde pasa por 5 nodos. Tenemos, como veíamos anteriormente, el gateway de entrada, el gateway de salida y donde pasa por la mixnet. Al ver cuando se envían los paquetes de datos con el tráfico de cobertura, por ejemplo, el tamaño de los paquetes de datos es el mismo. No importa lo que se envíe, si es un archivo pequeño, por ejemplo, o grande, todo se ve igual. Entonces, eso también es una ventaja. Y bueno, podemos ver la diferencia entre esta, ¿no? Una VPN tradicional y ya el uso de una mixnet. El uso de esas tecnologías como la mixnet y también lo que mencionábamos de las pruebas de conocimiento cero es fundamental para proteger la privacidad en esta era de vigilancia masiva. Esas herramientas permiten ocultar los patrones de comunicación y también autenticar la información sin revelar los datos personales. El uso de esas tecnologías protege a los usuarios y también impulsa una infraestructura digital más segura y respetuosa con los derechos humanos. Muchas gracias.